Hay noches en que el mundo parece más antiguo de lo que recordamos. Cuando el aire se vuelve quieto y la mente deriva hacia atrás, no a través de años o siglos, sino a través de edades tan distantes que parecen existir solamente como susurros. En esas horas silenciosas, a veces percibimos que la humanidad lleva memorias que no puede explicar completamente, fragmentos de conocimiento transmitidos a través de generaciones, inscritos en arcilla, murmurados en templos, tejidos en las primeras historias jamás contadas. Y entre esas memorias, preservadas en las palabras escritas más antiguas que nuestra especie jamás formó, hay relatos de seres que una vez caminaron entre nosotros, o quizás observaron desde una distancia que nunca pudimos cruzar del todo. Los sumerios los llamaron Anunnaki. Escribieron sobre ellos no como mitos por inventar, sino como memorias por preservar. Y en esos textos antiguos, bajo capas de ritual e himno, yace una historia que ha perturbado a eruditos y soñadores por igual. Una historia de conflicto, de fractura, de algo que salió terriblemente mal en una época antes de que la historia aprendiera a contarse a sí misma. ¿Y si ese conflicto nunca fue sobre poder? ¿Y si la razón por la cual los Anunnaki se volvieron unos contra otros no tuvo nada que ver con conquista o territorio o las simples ambiciones que atribuimos a dioses y reyes? ¿Y si los textos están tratando de decirnos algo más silencioso, algo más personal, algo que se perdió en el momento en que la humanidad intentó darle sentido a través del único lenguaje que conocía? Esta noche descendemos hacia esas memorias. Nos movemos lentamente a través de las tablillas de arcilla y los sellos cilíndricos, a través de los himnos cantados en lenguas que han estado en silencio durante 5000 años, y nos hacemos una pregunta que los propios sumerios pudieron haber susurrado bajo su propia luz parpadeante. ¿Qué sucedió realmente entre los Anunnaki? ¿Qué los fracturó? ¿Y por qué dejaron el mundo sintiendo como si algo esencial hubiera sido arrebatado, para nunca regresar? Las listas de reyes sumerios más tempranas hablan de un tiempo antes del diluvio, antes de que las ciudades se elevaran desde las llanuras fluviales, antes de que la humanidad aprendiera a escribir su propio nombre. Hablan de gobernantes que reinaron durante períodos imposibles, decenas de miles de años, vidas que se extienden más allá de la comprensión. Las mentes modernas descartan estos números como exageraciones, como la mitología de un pueblo tratando de reclamar ascendencia divina. Pero, ¿y si esos números nunca fueron pensados para ser literales? ¿Y si fueron intentos de describir algo completamente distinto? Una sensación de duración, de presencia, de figuras que existían en una relación con el tiempo que la humanidad no podía medir. Los textos no dicen que los Anunnaki fueran inmortales. Dicen algo más extraño. Dicen que los Anunnaki estaban presentes y luego, lentamente, dejaron de estarlo. Y en el espacio entre presencia y ausencia, algo se rompió. La palabra Anunnaki en sí misma lleva peso. Ha sido traducida de muchas maneras. Aquellos que vinieron del cielo a la tierra, aquellos de sangre real, los grandes dioses. Pero bajo las traducciones hay una idea más simple. Repetida a través de tablillas y muros de templos, eran los que estuvieron aquí primero. No como conquistadores, no como creadores moldeando arcilla en forma humana, aunque esa historia también existe, tejida en relatos posteriores, sino como figuras que se mantuvieron en el fondo del comienzo del mundo, observando, enseñando, quizás guiando, quizás simplemente observando, mientras las primeras comunidades humanas aprendían a plantar grano y levantar muros,
y mirar hacia las estrellas con preguntas que aún no podían articular. Los sumerios no escribieron sobre los Anunnaki con miedo. Escribieron con algo más cercano al anhelo. Una sensación de que una vez, hace mucho tiempo, había habido una presencia en el mundo. Distante, sí, pero real. Y que esa presencia se había retirado, dejando solo silencio y el débil recuerdo de lo que pudo haber sido. Pero si los textos han de creerse, ese retiro no sucedió de una sola vez. Vino lentamente, a través de generaciones, y vino debido a algo que los propios Anunnaki no pudieron resolver. Las historias hablan de división, de desacuerdo, de un conflicto que comenzó no con violencia, sino con algo más silencioso, una diferencia en visión, quizás, o en propósito. Los mitos sumerios son cuidadosos aquí. No describen ejércitos chocando en los cielos. No hablan de batallas cósmicas donde planetas se hicieron añicos y estrellas cayeron. En cambio, describen algo más humano, más íntimo. Describen una familia que no pudo ponerse de acuerdo, un consejo que no pudo encontrar unidad. Figuras que una vez se movieron juntas ahora tirando en diferentes direcciones, cada una creyendo que su camino era el correcto, cada una incapaz de ver la forma completa de lo que estaba siendo perdido. Enki y Enlil, dos nombres que aparecen una y otra vez en los textos más antiguos, dos figuras cuya relación define mucho de lo que los sumerios recordaban sobre los Anunnaki. Eran hermanos, quizás, o rivales, o algo que no se traduce fácilmente al lenguaje del parentesco como lo entendemos. Enki asociado con el agua, con la sabiduría, con los lugares profundos bajo la tierra donde el conocimiento estaba oculto. Enlil asociado con el aire, con la autoridad, con los lugares altos donde se tomaban decisiones y se emitían decretos. Los textos los describen como iguales, y sin embargo no iguales, como colaboradores, y sin embargo opuestos. Y en esa oposición, en esa tensión entre profundidad y altura, entre conocimiento oculto y mando abierto, las semillas del conflicto fueron plantadas mucho antes de que la humanidad tuviera palabras para describir lo que estaba presenciando. El conflicto, como los textos sugieren silenciosamente, pudo haberse centrado en la humanidad misma. No la humanidad como una creación, sino la humanidad como una pregunta. ¿Qué eran estos nuevos seres, estas criaturas frágiles que habían aprendido a hablar y recordar y construir? ¿Cuál era su propósito? ¿Debían ser guiados, protegidos, enseñados en las viejas formas? ¿O debían ser dejados solos, permitidos encontrar su propio camino, incluso si ese camino conducía al sufrimiento y la pérdida? Enki, sugieren los textos, favorecía la cercanía. Es recordado como el que enseñó a la humanidad las artes de la civilización, agricultura, escritura, la medición del tiempo. Es el que, en las viejas historias del diluvio, advirtió a un solo hombre que construyera un barco y salvara lo que pudiera salvarse cuando las aguas subieran. No pidió permiso, simplemente actuó, creyendo que la humanidad merecía una oportunidad de sobrevivir, de continuar, de convertirse en lo que pudiera convertirse. Enlil, por contraste, es recordado de manera diferente, no como cruel, sino como distante, como uno que creía que a la humanidad se le había dado suficiente, y que intervenir más sería interferir con algo que debe desplegarse en sus propios términos. Las historias del diluvio lo presentan como el que permitió que las aguas subieran, quien no advirtió, quien observó mientras el mundo se ahogaba. Pero los textos no enmarcan esto como malicia, lo enmarcan como convicción.
una creencia de que el mundo debe ser permitido corregirse a sí mismo, que el sufrimiento es a veces el único maestro, que la protección, si se da con demasiada libertad, se convierte en una especie de prisión. No odiaba a la humanidad, simplemente creía que el amor, si significaba algo en absoluto, a veces requería distancia. Y así comenzó el conflicto, no con declaraciones o batallas, sino con elecciones hechas en silencio, decisiones llevadas a cabo sin consulta, cada figura actuando según su propia comprensión de lo que era correcto. Enki enseñó, Enlil se retiró, Enki intervino, Enlil permitió, y lentamente, a través de generaciones, los otros Anunnaki comenzaron a tomar partido, no porque fueran forzados a hacerlo, sino porque la pregunta misma, ¿qué le debemos a estos seres? ¿Qué le debemos a este mundo?, demandaba una respuesta. Algunos creían que la humanidad debía ser guiada cuidadosamente, llevada lentamente al conocimiento, protegida de su propia fragilidad. Otros creían que la humanidad debía ser dejada encontrar su propio camino, incluso si ese camino conducía a través de la oscuridad y el olvido. No había compromiso entre estas posiciones. Solo había la lenta y silenciosa fractura de una unidad que quizás nunca había sido tan completa como las historias posteriores sugerían. Los textos hablan de consejos sostenidos en grandes templos, de debates que duraron a través del cambio de las estaciones. Hablan de Anu, la distante figura paterna, quien gobernaba desde un lugar tan alejado que su voz llegaba al mundo solo como eco. Hablan de Ninhursag, la figura materna, quien intentó mantener unida a la familia incluso mientras se separaba. Hablan de figuras más jóvenes, Inanna, Utu, Nergal, atrapadas entre lealtades, tratando de navegar un conflicto que no habían creado, pero del que no podían escapar. Y bajo todos los nombres, bajo todos los títulos y genealogías, hay una historia más simple. Una historia de seres que una vez compartieron un propósito y que ahora no podían ponerse de acuerdo sobre qué significaba ese propósito, o si aún importaba, o si tenían el derecho de imponerlo sobre un mundo que ya no era enteramente suyo. Las tablillas de arcilla no nos dicen cuándo la fractura se volvió irreparable. No marcan un momento único, cuando los Anunnaki se miraron unos a otros y supieron que algo había sido roto más allá de toda reparación. En cambio, describen una deriva lenta, un alejamiento gradual, como si la distancia entre Enki y Enlil, entre intervención y retiro, creciera más amplia con cada generación que pasaba hasta que la brecha ya no pudiera ser cruzada. Los escribas sumerios escribieron sobre esto con una extraña mezcla de tristeza y aceptación, como si comprendieran que algunos conflictos no pueden resolverse, solo soportarse. Escribieron sobre dioses que dejaron de hablarse entre sí, de consejos que cayeron en silencio, de templos que una vez sirvieron a todos los Anunnaki, ahora volviéndose dedicados a uno solo, como si la arquitectura misma de la adoración estuviera siendo redibujada a lo largo de las líneas de una división invisible. Quizás la razón real por la que el conflicto comenzó no fue filosófica en absoluto. Quizás fue algo más antiguo, algo llevado desde cualquier lugar del que los Anunnaki hubieran venido antes de llegar a Sumer, antes de observar las primeras ciudades elevarse desde el barro del río. Los textos insinúan esto ocasionalmente, en fragmentos que resisten interpretación fácil. Hablan de los Anunnaki como habiendo venido de algún otro lugar, aunque no dicen dónde. Hablan de un tiempo antes del tiempo, de decisiones tomadas en consejos distantes, de propósitos asignados y roles aceptados, y sugieren, silenciosamente, que no todos los Anunnaki
habían estado de acuerdo con esas asignaciones originales, que algunos habían venido a este mundo voluntariamente, incluso ávidamente, mientras otros habían venido con renuencia, con un sentido de deber que se sentía más como exilio que como misión. Enki, en algunos relatos, es descrito como habiendo amado este mundo desde el principio. Los textos dicen que descendió al Apsu, las aguas profundas bajo la tierra, y lo convirtió en su morada. Se rodeó de las cosas ocultas, los manantiales que alimentaban los ríos, los minerales que dormían en la oscuridad, el conocimiento que aún no había ascendido a la superficie. No construyó templos en lugares altos, no exigió que la humanidad mirara hacia arriba para encontrarlo. En cambio, permaneció abajo, en las profundidades, cerca de las raíces de las cosas, cerca de los procesos silenciosos que hacían posible la vida. Los sumerios lo recordaban como un artesano, un maestro, una figura que prefería trabajar con sus manos en lugar de emitir órdenes desde un trono. Y en esa preferencia, quizás, yacía el comienzo de todo lo que siguió. Enlil, por contraste, moraba en Nippur, la ciudad en el centro del mundo, el lugar donde se creía que el cielo y la tierra se encontraban. Su templo, el Ekur, era descrito como una montaña que se elevaba desde la llanura, una estructura tan vasta e imponente que parecía anclar la realidad misma. Desde allí emitía los Me, los decretos divinos que gobernaban el cosmos, las leyes que determinaban cómo debían ser las cosas, los patrones que se esperaba que la humanidad siguiera. No descendía para enseñar. Permanecía arriba, una presencia sentida pero raramente vista, una voz que hablaba a través de sacerdotes y reyes, pero nunca directamente a la gente común que trabajaba los campos y moldeaba la arcilla. No era cruel, los textos dejan eso claro, pero era distante, inalcanzable, una figura que creía que el orden requería separación, que la autoridad no podía funcionar si se volvía demasiado familiar, demasiado accesible, demasiado cercana. Y así surge la pregunta, ¿era el conflicto entre ellos realmente sobre la humanidad? ¿O era la humanidad simplemente la superficie en la que un desacuerdo mucho más antiguo finalmente se hizo visible? Los textos sugieren que Enki y Enlil habían estado opuestos mucho antes de que naciera el primer humano, que habían discutido en consejos sostenidos, en lugares que los sumerios no podían nombrar, en tiempos que los sumerios no podían medir, que la decisión de permitir que la humanidad floreciera, de dar a estos seres frágiles lenguaje y memoria, y la capacidad de elegir, nunca había sido unánime. Algunos de los Anunnaki habían creído que era un error, que seres que podían pensar y recordar y cuestionar inevitablemente se convertirían en un problema, una fuente de caos en un cosmos que requería orden. Otros habían creído que era necesario, que la consciencia, una vez que aparecía, no podía ser suprimida o controlada, solo guiada, solo cuidada con paciencia y atención. Enlil, quizás, había estado entre aquellos que creían que la humanidad era un error. No un error en el sentido de algo que debía ser destruido, sino un error en el sentido de algo que debería haberse prevenido, o al menos limitado, contenido, mantenido de expandirse demasiado lejos o aprender demasiado. Las historias del diluvio apoyan esta lectura. En esos relatos, la humanidad ha crecido demasiado numerosa, demasiado ruidosa, demasiado disruptiva. Los textos dicen que el ruido de la humanidad mantenía a Enlil sin dormir, que el clamor de sus ciudades y el caos de sus vidas perturbaban la paz del cosmos, y así permitió que las aguas subieran. No causó el diluvio, los textos son cuidadosos sobre eso.
pero lo permitió. No intervino, no advirtió. Creía, quizás, que el mundo sería mejor, más silencioso, más ordenado, si la humanidad fuera reducida a un número manejable, si el experimento fuera reducido, si el ruido fuera silenciado. Pero Enki no pudo aceptar eso. Los textos dicen que fue en contra de la voluntad del Consejo, que rompió el silencio que había sido acordado, que encontró a un hombre llamado Utnapishtim, o Ziusudra en los relatos más tempranos, y le dijo que construyera un barco, que salvara lo que pudiera salvarse, que preservara la semilla de la humanidad a través de la destrucción venidera. Enki no pidió permiso, no esperó consenso. Actuó solo, creyendo que algunas cosas son más importantes que la unidad, que algunas verdades son más esenciales que la obediencia. Y en ese acto de desafío, la fractura que había estado formándose durante edades, finalmente se abrió por completo. Las consecuencias del diluvio es donde los textos se vuelven más reveladores. Enlil, descubriendo que la humanidad había sobrevivido, que Enki había intervenido, que el mundo no había sido limpiado tan completamente como él había permitido, es descrito como llenándose de ira. Pero no es la ira de un tirano cuyas órdenes han sido desobedecidas. Es algo más cercano al dolor. Los textos lo describen llorando, preguntando por qué los dioses no podían estar de acuerdo, lamentando que la familia de los Anunnaki hubiera sido dividida por esta pregunta de qué hacer con la humanidad, si guiar o dejar ir, si salvar o permitir la limpieza. Su enojo, tal como era, parece dirigido no a la humanidad, sino a la imposibilidad de resolución. Al hecho de que él y Enki, quienes quizás una vez habían estado más cerca que cualquiera de los otros, ahora estaban en lados opuestos de una división que no podía ser cruzada. Y Enki, por su parte, no ofreció disculpa alguna. Los textos no lo describen como desafiante o triunfante. Lo describen como silencioso, como habiendo hecho su elección y aceptado las consecuencias. No intentó convencer a Enlil de que había tenido razón. No argumentó que la humanidad merecía sobrevivir. Simplemente se mantuvo firme en lo que había hecho, como si comprendiera que algunas decisiones no pueden defenderse con palabras, solo con la voluntad de soportar el peso de haberlas tomado. Y en ese silencio entre ellos, en ese momento cuando dos seres que una vez habían compartido un propósito, ahora se miraban y veían solo diferencia irreconciliable. Los Anunnaki, como presencia unificada, comenzaron a disolverse. Los otros miembros del Consejo observaron esto, desplegarse con sus propias lealtades divididas. Ninhursag, la figura materna, es descrita como intentando mediar, tratando de recordar tanto a Enki como a Enlil, lo que una vez habían sido el uno para el otro, de las edades que habían pasado en acuerdo, antes de que este mundo se convirtiera en el terreno de su separación. Pero sus esfuerzos, sugieren los textos, fueron recibidos con reconocimiento educado y ningún cambio real. La división había ido demasiado profundo. Ya no era sobre una decisión o un acto de desafío, era sobre algo fundamental, sobre si seres que poseían gran conocimiento y gran poder tenían el derecho de usar ese conocimiento y poder para dar forma al destino de otros, o si tal modelado, sin importar cuán bien intencionado, era en sí mismo una especie de violación. Inanna, la más joven y quizás la más humana de los Anunnaki, es descrita como atrapada entre la autoridad distante de su abuelo Anu y su propio amor por el mundo que había llegado a conocer. Los textos la retratan como inquieta, ambiciosa, apasionada, incapaz de aceptar el retiro silencioso que Enlil parecía abogar.
incapaz de aceptar la intervención cuidadosa que Enki practicaba. Quería más. Quería compromiso, presencia, participación directa en el drama que se desplegaba del ascenso de la humanidad. Y sin embargo se encontraba cada vez más aislada. Mientras los Anunnaki más antiguos se retiraban, mientras Enki descendía más profundo al Apsu, mientras Enlil se retiraba más hacia el silencio elevado de Nippur, mientras la familia que una vez se había reunido en consejos, ahora se dispersaba a sus propios dominios, sus propios templos, sus propias comprensiones separadas de lo que significaba ser Anunnaki, en un mundo que ya no era únicamente suyo. El conflicto entonces no fue una guerra, fue una desintegración lenta, un reconocimiento de que la unidad, una vez rota sobre una pregunta que no admitía compromiso, no podía ser restaurada simplemente deseándolo. Los Anunnaki no lucharon entre sí con armas, no se derribaron unos a otros ni libraron batallas en los cielos. Simplemente se distanciaron, dejaron de hablar, dejaron de reunirse, se retiraron a sus propias esferas de influencia y permitieron que las distancias entre ellos se ampliaran hasta que esas distancias se volvieron permanentes. Los textos sumerios comienzan a cambiar de tono después del diluvio. Los himnos y oraciones que una vez se dirigían a los Anunnaki como un colectivo, como una presencia unificada observando sobre el mundo, gradualmente cambian para dirigirse a figuras individuales en aislamiento. Los templos que una vez habían reconocido al consejo entero, ahora llevaban el nombre de una sola deidad, como si el acto mismo de adoración hubiera sido fracturado a lo largo de las mismas líneas que dividían a los propios dioses. La gente que tallaba estos textos en arcilla no parecía confundida por este desarrollo. Escribían como si comprendieran, quizás mejor que nosotros, que las familias se separan, que los consejos se disuelven, que incluso seres de inmenso conocimiento y poder pueden alcanzar puntos de desacuerdo de los cuales no hay retorno. Escribían con una especie de conciencia resignada, como si hubieran observado algo precioso escurrirse y no pudieran hacer nada más que registrar su paso. Lo que los textos describen en los siglos siguientes al diluvio no es la ausencia de los Anunnaki, sino su gradual retiro hacia la separación. Enki permaneció en el Apsu, en las aguas profundas, continuando su trabajo con la humanidad, pero haciéndolo más silenciosamente. Ahora, a través de intermediarios, a través de sacerdotes que afirmaban escuchar su voz en sueños, a través de reyes a quienes se les daba conocimiento en visiones, en lugar de mediante enseñanza directa. No dejó de cuidar. Los textos dejan eso claro, pero se volvió más cuidadoso, más selectivo, como si hubiera aprendido que la intervención llevaba un costo no solo para sí mismo, sino para toda la estructura de la presencia Anunnaki en el mundo. Había actuado solo una vez, y al hacerlo, había probado que la unidad era una ilusión. Ahora actuaba solo todavía, pero con la comprensión de que estaba construyendo algo separado, algo que podría perdurar incluso después de que el último de los Anunnaki se hubiera retirado completamente. Enlil, también, se volvió más remoto. Los textos describen su voz como volviéndose más tenue, su presencia en Nippur como menos tangible. Los reyes de Sumer todavía afirmaban gobernar por su autoridad, todavía viajaban a Nippur para recibir su bendición. Pero las descripciones de estos encuentros se vuelven cada vez más formuladas, como si se hubieran convertido en ritual en lugar de contacto genuino. Enlil no había abandonado el mundo, simplemente había aceptado lo que quizás siempre había creído, que la humanidad debe ser permitida gobernarse a sí misma, cometer sus propios errores
encontrar su propio camino a través de la oscuridad sin guía constante desde arriba. Su retiro no fue castigo, fue permiso, un reconocimiento de que el tiempo de enseñar había pasado, que fuera lo que fuera que la humanidad se convertiría, tendría que convertirse en sus propios términos. Los otros Anunnaki siguieron estos patrones en sus propias formas. Ninhursag, la figura materna que había intentado mantener unida a la familia, es descrita en textos posteriores como retirándose a los bordes del mundo, a los lugares salvajes donde la civilización aún no había llegado, donde podía continuar su trabajo de nutrir la vida sin ser arrastrada a los conflictos que habían desgarrado al Consejo. Utu, la figura solar, mantuvo su viaje diario a través del cielo, pero los textos lo describen como silencioso ahora, como cumpliendo su función sin la calidez del compromiso personal, como si se hubiera convertido en un principio en lugar de una presencia. Nana, asociado con la luna, es recordado como volviéndose más distante con cada generación que pasaba. Su luz todavía visible, pero de alguna manera más fría, menos tranquilizadora, un recordatorio de lo que había sido en lugar de una promesa de lo que podría ser. E Inanna, joven, apasionada, incapaz de aceptar la disolución silenciosa de todo lo que los Anunnaki habían sido, es descrita como intentando desesperadamente mantener contacto con la humanidad, mantener vivas las viejas formas, incluso mientras los otros Anunnaki se retiraban. Los textos la retratan descendiendo al inframundo, confrontando a la muerte misma, negándose a aceptar que algunas cosas, una vez perdidas, no pueden recuperarse. Su viaje a la tierra de los muertos, su despojo de poder y autoridad en cada una de las 7 puertas, su muerte y resurrección. Estas historias pueden leerse como mitología, como alegoría estacional, como el ciclo de la cosecha, pero también pueden leerse como algo más personal, como la historia de un ser que no podía aceptar que la era de los Anunnaki estaba terminando, quien intentó romper las reglas que gobernaban incluso a los dioses, quien creía que si podía pasar a través de la muerte y regresar, quizás la unidad que se había perdido también podría ser restaurada, pero regresó cambiada. Los textos la describen como más oscura después de su resurrección, más peligrosa, más impredecible. Exigió un sustituto, alguien que tomara su lugar en el inframundo, como si incluso ella tuviera que aceptar que algunos precios deben pagarse, algunas pérdidas deben reconocerse. Y en su transformación de la brillante joven diosa del amor y la guerra a algo más complejo y ensombrecido, vemos reflejada la transformación más amplia de los propios Anunnaki, de una presencia unificada guiando a la humanidad con propósito compartido a una colección dispersa de individuos, cada uno persiguiendo su propio camino, cada uno llevando el peso de lo que había sido roto y no podía repararse. Los textos de este período también comienzan a describir conflictos entre las ciudades de Sumer, guerras libradas entre Uruk y Kish, entre Lagash y Uma, luchas por supremacía que los propios sumerios describían como siendo, en cierto sentido, reflejos de las divisiones entre los Anunnaki. Cada ciudad reclamaba el patrocinio de un dios particular. Cada rey afirmaba actuar con autoridad divina. Y sin embargo, los propios dioses ya no parecían estar dirigiendo estos conflictos con ningún propósito unificado. En cambio, las guerras se sentían aleatorias, cíclicas, destructivas sin ser decisivas, como si la humanidad, en ausencia de guía clara de los Anunnaki, hubiera comenzado a representar los conflictos de los dioses, sin comprender sobre qué habían tratado realmente esos conflictos.
Este es quizás el aspecto más trágico de lo que los textos describen. Los Anunnaki se habían fracturado sobre la pregunta de cómo relacionarse con la humanidad, si guiar de cerca o retirarse y permitir independencia. Pero al fracturarse, habían dejado a la humanidad sin guía clara ni verdadera independencia. En cambio, la humanidad heredó la división misma, la sensación de que el mundo era gobernado por poderes competidores, con visiones competidoras, que ningún camino único era correcto, que cada elección llevaba la sombra de oposición de alguna otra autoridad. Los sumerios escribieron sobre esto con notable claridad. Comprendían que estaban viviendo en las consecuencias de algo que se había roto antes de que nacieran, que estaban construyendo su civilización sobre las ruinas de una unidad que apenas podían recordar. Los textos también insinúan algo más, un reconocimiento entre los propios Anunnaki de que su presencia se había vuelto problemática, que su misma existencia en el mundo, divididos como estaban ahora, estaba previniendo que la humanidad desarrollara su propio sentido coherente de propósito y dirección. Hay fragmentos que sugieren que se sostuvieron consejos, no en Sumer, sino en algún otro lugar que los textos no pueden ubicar del todo, donde los Anunnaki restantes discutieron si debían retirarse completamente, si debían permitir que la humanidad los olvidara, si lo más amable que podían hacer sería convertirse en memoria en lugar de presencia. Los relatos son vagos, oscurecidos por las limitaciones de los escribas que intentaron registrarlos, pero la esencia se filtra. Los Anunnaki estaban considerando el exilio, no impuesto por ninguna autoridad superior, sino elegido voluntariamente, aceptado como la consecuencia de su incapacidad para resolver sus diferencias. Enki, en estos textos tardíos, es descrito como el que argumentó más fuertemente por permanecer, por continuar enseñando, incluso si esa enseñanza tenía que ser indirecta, oculta, transmitida a través de tradiciones de misterio, en lugar de a través de instrucción abierta. Siempre había creído en el potencial de la humanidad, y no podía soportar el pensamiento de abandonar ese potencial completamente, de dejar a estos seres luchar en la oscuridad sin siquiera la luz tenue de la memoria para guiarlos. Pero incluso él parecía comprender que su presencia, mientras permaneciera en oposición a la ausencia de Enlil, continuaría perpetuando la división que estaba dañando a las mismas personas que deseaba ayudar. Enlil, por su parte, es descrito como habiendo tomado ya su decisión mucho antes de estos consejos finales. Se había retirado no como un acto de enojo, sino como un acto de amor, un reconocimiento de que la verdadera independencia requiere la remoción de la autoridad, que la humanidad nunca descubriría su propia fuerza mientras los dioses permanecieran visibles, accesibles, listos para intervenir. No argumentó por el retiro en estos consejos tardíos, simplemente lo encarnaba, habiéndose ya retirado tan lejos en el silencio que su voz apenas era recordada, excepto como eco, como principio, como la memoria distante del orden y la ley. Los otros Anunnaki, atrapados entre estas dos posiciones, parecen haber alcanzado sus propias conclusiones individuales. Algunos siguieron el ejemplo de Enki, estableciendo escuelas ocultas, tradiciones de misterio, linajes de enseñanza que preservarían su conocimiento en forma oculta, disponible para aquellos que buscaran lo suficientemente profundo, pero invisible para el observador casual. Otros siguieron el camino de Enlil, retirándose completamente, permitiendo que sus nombres se desvanecieran, sus templos cayeran en silencio, su presencia se disolviera en leyenda y eventualmente en nada.
y unos pocos, como Inanna, resistieron hasta el final, aferrándose a su conexión con la humanidad, apareciendo en sueños y visiones, inspirando poetas y guerreros, negándose a convertirse en mera memoria, incluso mientras la era que había apoyado su presencia se desmoronaba a su alrededor. Las listas de reyes sumerios de los períodos posteriores reflejan esta disolución. Los reinados de los reyes se vuelven más cortos. Las afirmaciones de ascendencia divina se vuelven más formuladas, más ritualizadas, menos arraigadas en ningún sentido genuino de conexión con los Anunnaki. Los textos describen reyes que todavía viajaban a Nippur para recibir la bendición del Enlil, pero que regresaban solo con palabras, solo fórmulas, solo el caparazón vacío de lo que una vez había sido contacto genuino. La era de los Anunnaki estaba terminando no con catástrofe, sino con desvanecimiento silencioso, con el lento reconocimiento de que su tiempo en el mundo había pasado, que fuera lo que fuera que habían estado tratando de lograr o prevenir, había seguido su curso, y que lo que quedaba era para que la humanidad sola lo determinara. Lo que los textos sumerios preservan en sus referencias finales a los Anunnaki no es ira o resentimiento, sino algo más cercano al desconcierto. Los escribas que tallaron estos himnos y oraciones tardíos parecen haber estado lidiando con una pregunta que no podían articular completamente. ¿Por qué los dioses se habían vuelto silenciosos? No ausentes, los textos no describen abandono, sino silenciosos, como si todavía estuvieran presentes en algún lugar en la trama del mundo, pero ya no dispuestos o capaces de hablar. Los templos permanecían, los rituales continuaban, los sacerdotes todavía realizaban sus oficios, todavía hacían sus ofrendas, todavía recitaban las viejas fórmulas, pero el sentido de reciprocidad, de genuino intercambio entre la humanidad y los Anunnaki, se había desvanecido en algo más parecido a la remembranza, más parecido a la preservación cuidadosa de formas cuyo significado se había escurrido. Hay un texto de la ciudad de Eridu, uno de los asentamientos más antiguos de Sumer, que describe a Enki sentado solo en el Aptu, rodeado por las aguas profundas, ya no enseñando, ya no creando, simplemente permaneciendo. El himno se dirige a él con respeto y anhelo, preguntando por qué ya no asciende a la superficie, por qué ya no comparte su sabiduría con los sacerdotes que se reúnen en su templo. Y la respuesta que el texto da, ya sea imaginada por el escriba o preservada de alguna fuente más antigua, es notable en su simplicidad. Enki no dice que ha abandonado a la humanidad, no dice que se le ha prohibido enseñar, dice solamente que el tiempo de enseñar ha pasado, que lo que la humanidad necesitaba aprender ha sido dado, y que lo que queda debe ser descubierto en lugar de enseñado, debe ganarse a través del esfuerzo y el fracaso, en lugar de recibirse como regalo. Esta idea, que el conocimiento debe ganarse en lugar de darse, aparece repetidamente en los textos sumerios tardíos y sugiere un cambio profundo en cómo los Anunnaki comprendían su relación con la humanidad. En los relatos más tempranos, los Anunnaki son descritos como maestros, como figuras que activamente instruyeron a la humanidad en las artes de la civilización. Pero en estos textos posteriores hablan de haber retirado esa enseñanza directa, no por crueldad sino por reconocimiento de que la enseñanza continua crea dependencia, que los seres que siempre son guiados nunca aprenden a guiarse a sí mismos, que la sabiduría, si ha de significar algo, debe ser elegida y perseguida en lugar de simplemente aceptada.
El silencio de Enlil, visto a través de esta lente, se convierte no en rechazo, sino en confianza. Una creencia de que a la humanidad se le había dado suficiente, que los cimientos habían sido colocados, y que continuar proveyendo guía sería prevenir el desarrollo mismo que él siempre había creído necesario. Los textos lo describen como teniendo fe, una palabra extraña para usar con un dios, pero eso es lo que el sumerio transmite. Fe en que la humanidad encontraría su camino, construiría sobre lo que se le había dado, eventualmente superaría incluso a los propios Anunnaki si se le permitía crecer sin interferencia. Su retiro no fue lo opuesto al amor. Fue quizás la expresión más profunda de él, la voluntad de retroceder y permitir que aquellos a quienes has enseñado enfrenten el mundo en sus propios términos, incluso sabiendo que tropezarán, incluso sabiendo que sufrirán, incluso sabiendo que mucho se perderá antes de que pueda encontrarse nuevamente. Pero esta comprensión llegó a un costo que los textos reconocen con notable honestidad. El costo fue la soledad. No la soledad de la humanidad, aunque eso también es descrito en los himnos y lamentaciones, sino la soledad de los propios Anunnaki. Los textos sugieren que al retirarse de la humanidad, los Anunnaki también se retiraron unos de otros, que la fractura que había dividido a Enki y Enlil se había extendido a través de toda la familia, hasta que cada miembro estaba aislado en su propio dominio, su propia comprensión, su propia decisión separada sobre qué debía significar el retiro. Habían sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre cómo amar a la humanidad, y en esa incapacidad habían perdido la capacidad de permanecer juntos, de mantener la unidad que una vez los había definido. Hay un fragmento de Nippur, dañado y difícil de interpretar, que describe una reunión final de los Anunnaki. No todos ellos. El texto sugiere que muchos ya habían partido. Ya se habían retirado tan lejos en el silencio que no podían ser llamados de vuelta, pero suficientes para constituir un consejo, suficientes para tomar decisiones que vincularían lo que quedara de su presencia colectiva. El fragmento describe debates que duraron a través de ciclos de la luna, argumentos que circulaban sin fin, sin resolución, hasta que finalmente alguien, el texto no dice quién, propuso que aceptaran lo que se había vuelto obvio. No podían estar de acuerdo, nunca estarían de acuerdo, y que lo más amable que podían hacer, tanto para la humanidad como para sí mismos, sería reconocer la fractura abiertamente, en lugar de pretender que la unidad todavía existía. La propuesta, según el fragmento, fue recibida con silencio. No rechazo, sino silencio. Como si cada uno de los Anunnaki presentes comprendiera que aceptar esta propuesta sería aceptar el final de algo que había existido desde antes de que el tiempo fuera medido, desde antes de que el primer humano hubiera mirado hacia las estrellas y se preguntara ¿qué yacía más allá? El texto describe este silencio como durando mucho tiempo, como si incluso seres que habían vivido a través de edades encontraran este momento difícil de soportar. Y luego, uno por uno, los Anunnaki partieron del consejo, no con ira, no en triunfo o derrota, simplemente en aceptación. Se fueron sin hacer un decreto formal, sin establecer reglas para su retiro, sin crear un plan para cómo su ausencia sería manejada. Simplemente fueron a sus propios lugares y no regresaron. Lo que siguió, sugieren los textos, no fue catástrofe inmediata sino erosión gradual. Las ciudades de Sumer continuaron funcionando. Los reyes todavía gobernaban. Los sacerdotes todavía realizaban rituales. Los agricultores todavía trabajaban los campos. La vida continuó, pero algo esencial había cambiado.
Los himnos de este período describen un mundo que se sentía menos estable, menos arraigado, como si los cimientos que habían sostenido todo se estuvieran disolviendo silenciosamente bajo la superficie. Las certezas que habían guiado a generaciones anteriores, el sentido de que los dioses estaban observando, que el cosmos tenía orden, que las acciones humanas importaban en algún esquema más amplio, comenzaron a sentirse menos confiables. No porque los Anunnaki se hubieran vuelto hostiles, sino porque se habían vuelto silenciosos. Y el silencio puede interpretarse de innumerables maneras, ninguna de ellas completamente reconfortante. El conflicto entre Enki y Enlil, entonces, se convierte en algo más grande que una disputa entre dos figuras. Se convierte en una pregunta sobre la naturaleza de la relación misma, sobre si el amor requiere presencia o permite ausencia, si enseñar significa guía continua o la provisión de herramientas seguida de retiro, si familia significa unidad forzada o la aceptación de diferencia irreconciliable. Los textos sumerios no responden estas preguntas, simplemente las sostienen, las preservan, las transmiten a través de generaciones de escribas que copiaron las viejas historias incluso cuando el mundo que esas historias describían se había desvanecido en memoria. Hay relatos del período muy tardío de la civilización sumeria que describen individuos que afirmaban haber encontrado a los Anunnaki en sueños, en visiones, en momentos de profunda quietud, cuando los límites entre el mundo humano y lo que yacía más allá parecían momentáneamente delgados. Estos relatos son fragmentarios y a menudo desestimados por eruditos como las fantasías de una cultura en declive, aferrándose a conexión con un pasado que había idealizado más allá del reconocimiento. Pero los relatos mismos son extrañamente consistentes. Describen a los Anunnaki no como seres poderosos irradiando poder, sino como figuras marcadas por la tristeza, por el cansancio, por una especie de aceptación resignada de que su tiempo había pasado. Describen conversaciones en las que los Anunnaki hablan de la humanidad con afecto y preocupación, pero también con distancia, como padres podrían hablar de hijos que han crecido y dejado el hogar, hijos cuyas vidas han tomado caminos que los padres nunca anticiparon y no pueden seguir. Uno de tales relatos, preservado en una tablilla de Ur, describe a un sacerdote que afirmaba haber encontrado a Enki en un sueño. El sacerdote hizo la pregunta que debe haber sido hecha innumerables veces en esas generaciones finales. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué dejaste de enseñar? ¿Por qué permitiste que el mundo cayera en confusión y conflicto? Y la respuesta de Enki, tal como fue registrada por el sacerdote, es desgarradora en su simplicidad. Dijo que no se había ido. Dijo que nunca se había ido, que permanecía en las aguas profundas, en los lugares ocultos, en los pozos y manantiales que alimentaban los ríos. Dijo que lo que se había ido no era su presencia, sino la capacidad de la humanidad para percibir esa presencia, que la creciente sofisticación de la civilización humana, la complejidad creciente del pensamiento humano, había creado ruido que ahogaba la voz silenciosa en la que él siempre había hablado. Él no se había vuelto silencioso. La humanidad se había vuelto ruidosa. Esta inversión, la sugerencia de que el retiro no fue una elección hecha por los Anunnaki, sino una consecuencia del propio desarrollo de la humanidad, aparece en varios textos tardíos y añade otra capa a la pregunta de sobre qué trataba realmente el conflicto. Quizás Enki y Enlil no habían estado en desacuerdo sobre si guiar a la humanidad. Quizás habían estado en desacuerdo sobre qué sucedería
cuando la humanidad ya no necesitara guía, cuando la civilización humana se volviera lo suficientemente compleja como para generar su propio conocimiento, su propia autoridad, su propio sentido de orden. Enki había creído que ese momento podía retrasarse, que la enseñanza cuidadosa podía ralentizar el proceso, que la humanidad podía ser llevada gradualmente, mantenida conectada a las viejas formas incluso mientras desarrollaba nuevas. Enlil había creído que el momento era inevitable, que ninguna cantidad de enseñanza podía prevenirlo, y que lo más amable que se podía hacer era prepararse para él, retirándose temprano, permitiendo que la humanidad practicara la independencia mientras los Anunnaki todavía estaban lo suficientemente presentes como para intervenir si la catástrofe amenazaba. El diluvio, entonces, se convierte no en un castigo, sino en una prueba. Un momento cuando Enlil se retiró completamente, permitió que las aguas subieran, permitió que la humanidad enfrentara el peso completo de su fragilidad sin protección divina, y Enki, incapaz de aceptar esa prueba, intervino para asegurar que la humanidad la sobreviviera. Ambos actuaban por amor. Ambos trataban de hacer lo que creían correcto, pero tenían comprensiones fundamentalmente diferentes de lo que el amor requería, y esa diferencia no podía reconciliarse a través de discusión o compromiso. Solo podía vivirse, soportarse, hasta que las consecuencias se hicieran claras. Las consecuencias, como los textos revelan silenciosamente, no fueron lo que ni Enki ni Enlil habían anticipado. La humanidad sobrevivió al diluvio, se reconstruyó, se extendió una vez más a través de las llanuras fluviales, elevando nuevas ciudades, tallando nuevos canales, plantando nuevos campos en el barro rico dejado por las aguas en retirada. Pero algo había cambiado en la relación entre la humanidad y lo divino. Los textos describen una cautela que no había existido antes, un sentido entre la gente de que no se podía confiar en los dioses de las maneras en que sus ancestros habían creído. Algunos dioses intervenían, otros no. Algunos ofrecían protección, otros permitían el desastre. Y no había manera de saber, ninguna manera de predecir, ninguna manera de construir una civilización estable sobre cimientos que cambiaban dependiendo de qué figura divina tenía influencia en qué momento. Esta inestabilidad, sugieren los textos, es lo que finalmente convenció incluso a Enki de que el retiro podría ser necesario, no porque dejara de preocuparse por la humanidad, sino porque llegó a comprender que sus intervenciones, sin importar cuán bien intencionadas, estaban previniendo que la humanidad desarrollara la resiliencia que necesitaría para sobrevivir en un mundo donde los Anunnaki no siempre estarían presentes. Cada vez que los salvaba, retrasaba el momento en que aprenderían a salvarse a sí mismos. Cada vez que les enseñaba, posponía el momento en que aprenderían a descubrir conocimiento por su cuenta. Su amor por la humanidad se había convertido en una especie de jaula, y podía ver, finalmente, que Enlil había estado tratando de decirle esto todo el tiempo, aunque en un lenguaje que Enki había sido incapaz o no había querido escuchar. Los textos sumerios tardíos describen un cambio en las enseñanzas de Enki durante este período, donde una vez había dado instrucción directa, cómo medir las estrellas, cómo calcular las inundaciones de los ríos, cómo mezclar metales y quemar arcilla y criar grano más fuerte. Ahora comenzó a enseñar de manera diferente. Enseñaba a través de acertijos, a través de símbolos, a través de historias que contenían conocimiento, pero requerían interpretación, requerían esfuerzo, requerían que el estudiante trabajara por comprensión, en lugar de simplemente
recibirla. Los sacerdotes que preservaron estas enseñanzas escribieron sobre ellas con frustración y reverencia en igual medida. Frustración porque la vieja claridad se había ido, porque Enki ya no simplemente les decía lo que necesitaban saber. Reverencia porque comprendían, o comenzaban a comprender, que esta nueva forma de enseñar los estaba preparando para un mundo en el cual ningún maestro estaría disponible, en el cual todo conocimiento tendría que ganarse, descubrirse, lucharse por él. Enlil, por su parte, ya había ido más allá de la enseñanza por completo. Los textos de su templo en Nippur describen rituales que se habían vuelto casi mecánicos. Sacerdotes recitando fórmulas cuyos orígenes ya no comprendían, realizando acciones cuyos propósitos habían sido olvidados. Los rituales todavía funcionaban, en el sentido de que mantenían el orden, de que proporcionaban estructura para la comunidad, de que daban a la gente algo a qué aferrarse en un mundo que se sentía cada vez más incierto. Pero ya no llevaban el sentido de conexión, de genuino intercambio entre humanidad y divinidad, que había caracterizado los períodos anteriores. Enlil se había convertido en un principio en lugar de una presencia, el principio del orden, de la ley, de la estructura, y quizás esa había sido su intención todo el tiempo, reducirse a sí mismo a una idea que la humanidad pudiera llevar adelante incluso después de que él mismo se hubiera desvanecido completamente. Los otros Anunnaki siguieron sus propios caminos a través de este largo crepúsculo. Ninhursag, la figura materna, es descrita en los textos tardíos como habiéndose retirado a las montañas, a los lugares salvajes donde la civilización humana aún no había impuesto su geometría sobre la tierra. Es recordada como la protectora de animales, de plantas, de la vida que existía fuera del control humano. Había renunciado a intentar mantener unida a la familia Anunnaki. Había aceptado que algunas fracturas no pueden repararse, que algunas familias se disuelven no porque nadie lo quisiera, sino porque las fuerzas que las separaban eran más fuertes que las fuerzas que las mantenían juntas. Pero permaneció cerca del mundo a su propia manera, no como maestra o guía, sino como sustentadora, como la presencia silenciosa que mantenía la vida fluyendo, incluso cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Utu, el sol, continuó su viaje diario a través del cielo, pero los himnos dirigidos a él en este período tienen una cualidad diferente. Ya no piden su intervención, su juicio, su participación activa en los asuntos humanos. En cambio, simplemente reconocen su presencia, le agradecen por su constancia, por el hecho de que sin importar qué más cambiara, qué más se perdiera, el sol todavía salía cada mañana y se ponía cada tarde. Se había convertido en un recordatorio de que algunas cosas perduran, que algunos patrones continúan independientemente del drama que se desarrolla debajo de ellos, que el cosmos tenía sus propios ritmos independientes de los conflictos entre dioses o las luchas de la humanidad. Solo Inanna parecía incapaz de aceptar la trayectoria hacia el silencio y el retiro. Los textos la describen como volviéndose más volátil, más impredecible, oscilando entre compromiso feroz con la humanidad y desapariciones repentinas que dejaban a sus seguidores confundidos y abandonados. Había amado demasiado este mundo, había invertido demasiado de sí misma en su desarrollo, para simplemente desvanecerse como los otros estaban haciendo. Pero tampoco podía mantener el nivel de presencia que deseaba. Los textos sugieren que estaba atrapada entre dos imposibilidades, incapaz de retirarse, pero igualmente incapaz de permanecer de la manera en que una vez había estado.
desgarrada entre el reconocimiento de que la era de los Anunnaki estaba terminando y la negativa a aceptar lo que ese final significaba. Su descenso al inframundo, registrado en uno de los textos más inquietantes del Sumer tardío, puede leerse como un intento final de romper el patrón, de encontrar un camino a través de la muerte misma, de descubrir si había algún sendero que permitiera a los Anunnaki permanecer conectados con la humanidad sin los problemas que habían fracturado a la familia. Descendió a través de 7 puertas, removiendo en cada puerta una pieza de su autoridad divina, su poder, sus símbolos de estatus, hasta que llegó desnuda e impotente ante Ereshkigal, la reina del inframundo, quien era ella misma una Anunnaki, ella misma parte de la familia fracturada, pero una que había elegido la separación completa, el retiro completo al reino de la muerte, en lugar de continuar navegando el territorio imposible entre presencia y ausencia. El texto describe su confrontación no como una batalla, sino como un reconocimiento. Ereshkigal miró a Inanna y se vio a sí misma. Vio lo que podría haber llegado a ser si hubiera elegido permanecer en el mundo de la luz, seguir tratando de mantener conexión con la humanidad a pesar de todo lo que hacía tal conexión dolorosa e imposible. E Inanna miró a Ereshkigal y vio en lo que se estaba convirtiendo. Cómo se veía el retiro completo. ¿Qué sucedía cuando el deseo de conexión finalmente se agotaba y dejaba solo la paz fría de la separación absoluta? Ninguna podía salvar a la otra. Ninguna podía ofrecer una solución. Solo podían reconocer lo que ambas habían perdido, lo que toda la familia de los Anunnaki había perdido, y aceptar que la pérdida no podía revertirse a través de voluntad o deseo o incluso sacrificio. Inanna murió en ese momento. Los textos son claros sobre esto. No se desmayó ni cayó en trance. Murió. Y durante 3 días y 3 noches, colgó de un gancho en el inframundo, sin vida, mientras el mundo arriba esperaba para ver si regresaría. Su eventual resurrección, a través de la intervención de Enki, quien envió criaturas de arcilla a recuperarla, quien proporcionó el agua de vida que la restauró, no cambió lo que había aprendido. Regresó, pero regresó diferente, menos brillante, menos segura, llevando consigo el conocimiento de que la muerte es final, que algunas pérdidas no pueden recuperarse, que la era que había estado tratando de preservar ya había terminado. Había terminado quizás desde el momento del diluvio, desde el momento en que la unidad de los Anunnaki se había fracturado más allá de toda reparación. Los textos la describen como más silenciosa después de eso. Todavía aparecía a sus seguidores, todavía inspiraba a los poetas y guerreros que invocaban su nombre, pero ya no prometía lo que una vez había prometido. Ya no hablaba de los Anunnaki como si fueran una presencia activa guiando al mundo. Hablaba en cambio de memoria, de legado, de la importancia de recordar lo que había sido incluso mientras se desvanecía. Se había convertido, a su propia manera, en guardiana de la transición, la figura que ayudó a la humanidad a comprender que la era de guía divina estaba terminando, que lo que venía después sería algo nuevo, algo que tendría que construirse sin la presencia constante de los dioses que una vez habían caminado entre ellos o observado desde arriba. Las referencias más tardías a los Anunnaki en los textos sumerios son fragmentarias y dispersas a través de diferentes ciudades, diferentes períodos de tiempo, diferentes contextos. Ya no describen consejos o conflictos o incluso acciones individuales. Simplemente reconocen, en frases breves incrustadas en himnos más largos, que los Anunnaki existen, que permanecen en algún lugar
que no han dejado de ser, aunque hayan dejado de estar presentes, de las maneras en que una vez estuvieron. Los textos hablan de ellos como morando en lugares distantes, las montañas, las aguas profundas, los alcances lejanos del cielo, no como exilio, sino como remoción elegida, como si hubieran decidido colectivamente, o quizás individualmente sin coordinación, que había llegado el momento de permitir que la humanidad se sostuviera sola. Hay una oración de la ciudad de Lagash, uno de los últimos textos escritos en sumerio antes de que el idioma mismo comenzara a desvanecerse del uso, que se dirige a los Anunnaki como ancestros en lugar de como dioses activos. Les agradece por lo que dieron: el conocimiento de la escritura, de la agricultura, de la ley, de la astronomía, todos los cimientos de la civilización. Reconoce que su presencia dio forma a todo lo que la humanidad había llegado a ser, pero también los libera. Dice, en lenguaje que es tanto formal como profundamente personal, que la humanidad comprende que los dioses están cansados, que la carga de guiar a seres tan difíciles, tan facciosos, tan impredecibles ha sido pesada, y que es tiempo de que tanto dioses como humanos descansen del esfuerzo de mantener conexión. La oración no pide nada. Simplemente ofrece gratitud y permiso. Permiso para irse, permiso para retirarse, permiso para convertirse en memoria. Y los textos sugieren que los Anunnaki aceptaron este permiso, no todos a la vez, no a través de ninguna ceremonia formal o decisión colectiva, pero gradualmente, a través de generaciones, permitieron que su presencia se desvaneciera, sus voces se silenciaran, su intervención cesara, hasta que lo que quedaba era solo la memoria de lo que habían sido y la civilización que habían ayudado a la humanidad a construir. Así que regresamos a la pregunta que se ha movido a través de estas memorias como agua a través de piedra. ¿Cuál fue la razón real por la que comenzó el conflicto de los Anunnaki? Los textos sumerios, cuando se leen con paciencia y cuidado, sugieren una respuesta que es tanto simple como profunda. El conflicto comenzó porque seres que poseían gran conocimiento y gran poder no pudieron ponerse de acuerdo sobre qué requería el amor. No el amor en algún sentido abstracto, cósmico, sino amor por estos seres específicos, la humanidad, que habían emergido en un mundo que los Anunnaki habían conocido mucho antes de que los humanos aprendieran a hablar sus propios nombres. Enki creía que el amor significaba presencia, enseñanza, intervención, la voluntad de guiar incluso cuando la guía se volvía difícil, incluso cuando creaba dependencia. Enlil creía que el amor significaba distancia, confianza, retiro, el coraje de retroceder y permitir que aquellos por quienes te preocupas enfrenten el mundo en sus propios términos, incluso sabiendo que sufrirán, incluso sabiendo que mucho se perderá. Ninguno estaba equivocado, ninguno tenía razón. Simplemente sostenían verdades diferentes, y esas verdades no podían reconciliarse porque emergían de comprensiones diferentes de lo que significa cuidar de seres que no son tus iguales, que no pueden comprender la plenitud de lo que sabes, que deben encontrar su propio camino adelante a través de la oscuridad que podrías iluminar, pero eliges no hacerlo. El conflicto no fue sobre poder o territorio o política divina, fue sobre algo más íntimo y más doloroso, el reconocimiento de que incluso seres que habían compartido propósito durante edades más allá de todo conteo, podían alcanzar un punto donde ya no podían caminar el mismo sendero, donde cada paso que uno tomaba en lo que se sentía como la dirección correcta los movía más lejos del otro, hasta que la distancia se volvió permanente.
Lo que los textos preservan, entonces, no es la historia de dioses que abandonaron a la humanidad, sino la historia de seres que amaron a la humanidad tan profundamente que su desacuerdo sobre cómo expresar ese amor fracturó su propia unidad más allá de toda reparación. No se retiraron porque dejaron de preocuparse. Se retiraron porque preocuparse se había vuelto imposible de hacer juntos, porque cada acto de intervención era también un acto de división, porque la pregunta de cómo amar a estos seres extraños, frágiles, brillantes, no admitía ninguna respuesta que todos los Anunnaki pudieran aceptar, y así se dispersaron, se desvanecieron, se convirtieron en memoria, no como castigo, no como abandono, sino como la única resolución disponible cuando el amor mismo se ha convertido en la fuente del conflicto. El silencio que siguió a su retiro es el silencio que todavía habitamos. El mundo que dejaron atrás es el mundo que hemos construido encima, generación tras generación, llevando adelante el conocimiento que dieron, las preguntas que plantearon, la memoria de un tiempo cuando no estábamos solos, cuando seres más grandes que nosotros mismos observaban desde distancias que no podíamos medir y se preocupaban por nuestro destino de maneras que no podíamos comprender completamente. El conflicto entre Enki y Enlil todavía resuena en cada elección humana entre intervención y restricción, entre aferrarse y soltar, entre el deseo de proteger y la sabiduría de permitir el riesgo. Somos sus herederos, llevamos su fractura, y quizás ese es el regalo más profundo que dejaron, no la unidad, sino el conocimiento de que el amor, a veces, requiere que caminemos senderos diferentes, que aceptemos que aquellos por quienes más nos preocupamos pueden necesitar nuestra ausencia más que nuestra presencia, y que tal aceptación, por dolorosa que sea, es en sí misma una especie de gracia. Las tablillas de arcilla descansan en museos ahora, sus palabras grabadas en un lenguaje que pocos pueden leer, preservando memorias de seres que pueden haber sido, que pueden haber observado, que pueden habernos amado lo suficiente como para partir. Los textos no exigen creencia, simplemente sostienen la memoria, la mantienen a salvo, permiten que sea encontrada por cualquiera dispuesto a sentarse silenciosamente en presencia de algo antiguo y que se desvanece e imposiblemente hermoso. Y en ese encuentro silencioso, en el espacio entre lo que se afirma y lo que se pregunta, los Anunnaki permanecen, no como dioses, no como prueba, sino como posibilidad, como eco, como la sensación tenue de que una vez, hace mucho tiempo, fuimos vistos, fuimos conocidos y fuimos amados lo suficiente como para ser permitidos convertirnos en lo que nos convertiríamos, solos,